cual no podemos hacerlo. Cuando llevemos clases, buenos días, señor. Cuando llevemos clases, hagamos algo, ¿sí? Hagamos algo. Por Dios, el peor error que pueden cometer ustedes, al menos en el curso de física, es colocarse a apuntar reloj por reloj lo que dice la diapo. Tomen una foto y después en su casa hagan su cuaderno. Maripositas, carrero y todo lo que quieran, varios colores, ¿no? Ahorita solamente, por favor, tomen foto a la diapo y apunten algún dato adicional que el profesor está mencionando, ¿sí? Porque si yo voy a querer, préstenme atención, por favor, si yo voy a querer apuntar tal cual la diapositiva, va a pasar dos cosas. Primero, que no me van a escuchar. Segundo, por querer apuntar y yo de repente pase la diapositiva, van a decir, doctor, puede regresar y eso nos quita minutos. Tercero, no apunté la diapositiva, no quiero preguntarle al doctor, le empiezo a preguntar a mi compañero del costado. Y se da un efecto recontra malo, ¿no? Que tú ves al alumno que le pregunta al otro, ¿qué decía? ¿Qué escribiste? Y se arma todo un castillo de naipes que se está cayendo. Entonces, como estrategia, chicos, cada vez que vean una diapo, tómenle fotos, sin brocha, yo no me molesto, ¿sí? Y ya en su casa o después en la hora de receso, qué sé yo, completen su cuaderno. Pero ahorita solamente apunten cosas adicionales a la diapositiva que el profesor dice o algún dato que ustedes crean conveniente. ¿Me van a entender? ¿Sí? ¿Qué tal, buenas? Muy bien, chicos. Entonces voy a volver a repetir lo que ya les estaba comentando. A partir de la próxima semana, si llegamos un poquito tarde, ya no vamos a poder entrar porque se interrumpe la clase, ¿se dan cuenta? Se interrumpe la clase. Así que, por favor, si la puerta ya está cerrada, ya no estén tocando porque se interrumpe la clase. Tenemos 50 minutos para hacer fisiología aplicada, es muy poco tiempo, ¿sí? Así que les agradecería si podemos llegar un poco más temprano. Muy bien, chicos, vamos a hablar sobre células sanguíneas, ¿no? Ustedes ya han visto con la doctora Vilma que las células sanguíneas, ¿dónde se forman? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se forman? En la médula ósea, ¿cierto? En la médula ósea nosotros tenemos células madre. Esas células madre se diferencian y se transforman en los diversos tipos de células que conocemos. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué células sanguíneas conocemos? Me van a decir seguramente glóbulos rojos, o llamados también eritrocitos. Nos van a decir seguramente glóbulos blancos, o llamados también leucocitos. Ahora, ustedes saben que los leucocitos son de varios tipos, ¿no? Hay neutrófilos, eosinófilos y muchas células que vamos a ver en el transcurso de la clase de hoy. Entonces, primero vamos a hablar del primer grupo de células, que son los eritrocitos, ¿sí? O llamados también glóbulos rojos, ¿sí? Glóbulos rojos. Los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿cuál será su función más importante? ¿Por qué función se le caracteriza? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué función tienen los eritrocitos o glóbulos rojos? Una función recontra conocida, que es el transporte de oxígeno, ¿cierto? Transporte de oxígeno. ¿Cuántos eritrocitos tendremos en nuestro cuerpo? ¿Tendremos cientos, miles o millones? Millones, ¿cierto? Millones. Entonces nosotros podemos decir que aproximadamente tenemos entre 5 a 6 millones por cada microlitro de sangre. De 5 a 6 millones por cada microlitro de sangre, ¿sí? Ahora, la sangre es roja, obviamente porque tenemos muchísimos más eritrocitos que leucocitos. O sea, tenemos más glóbulos rojos que glóbulos blancos, ¿sí? Pero ¿qué le da esa coloración rojiza del eritrocito? Una proteína muy importante que se llama hemoglobina. La hemoglobina no solamente le da el color al eritrocito, sino que la hemoglobina es la que permite el transporte de oxígeno. Entonces hemos mencionado una proteína importante del eritrocito. ¿Cuál es? La hemoglobina. ¿Y qué función tiene la hemoglobina? Transportar oxígeno y
darle esa pigmentación, ¿cierto? Ya saben, chicos, si algo no ven acá en la diapositiva, tomen nota, tomen nota. Lo que no pueden tomar nota es estar transcribiendo, son células anucleadas entre paréntesis. Eso no hagan, porque pueden tomar una foto a la diapositiva. O sea, ¿para qué estar apuntando eso? Pero los datos adicionales que doy pueden ir apuntándolo, ¿no? Para que puedan ganar tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, como ven acá, los eritrocitos son células anucleadas, no necesitan núcleo. ¿Por qué no necesitarán núcleo? ¿Para qué sirve el núcleo? ¿Para formar cosas o no? ¿El eritrocito necesita formar cosas? No, pues no necesita. El eritrocito ya tiene todo formado. Es más, el eritrocito le conviene no tener núcleo. ¿Para qué? Para ganar ¿qué cosa? Espacio. Y así poder llevar más oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, si un eritrocito es dañado, ¿se podrá reparar? No, pues, porque como no tiene núcleo no se repara. Y si un eritrocito es dañado, ¿qué pasa el eritrocito? Muere, ¿cierto? Por eso son células muy abundantes, pero muy susceptibles también. Si algo las daña, lamentablemente el eritrocito no va a poder repararse. Si ustedes ven acá en la diapositiva, dice que los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo. ¿Cómo es un disco bicóncavo? Doctor. ¿Qué tal, señorita? ¿Por qué decimos que es un disco bicóncavo? Porque es una cuestión así, ¿no? Una cuestión así. ¿Y qué le permite esa forma bicóncava? ¿Qué le permite? Que sea el eritrocito más flexible, ¿cierto? ¿Y por qué el eritrocito tiene que ser flexible? Fácil. Cuando un eritrocito pasa por una arteria, ¿necesita ser flexible o la arteria es grande? Es grande. El eritrocito pasa sobrazo, ¿no? Por una vena, peor todavía, ¿no? Las venas son más anchas, el eritrocito pasa. Pero un capilar, ¿los capilares qué tamaño tienen? ¿Son vasos grandes o pequeñísimos? Pequeñísimos. Entonces, si un eritrocito quiere pasar por un capilar, va a tener que tener flexibilidad para poder entrar, ¿cierto? Por eso tienen esa forma de disco bicóncavo. La forma de disco bicóncavo le da flexibilidad al eritrocito. ¿Estamos claros? ¿Y qué proteína tiene el eritrocito para tener esa forma bicóncava? Una proteína que no está en la diapositiva que se llama espectrina. Así se llama, como espectro, espectrina, ¿sí? Espectrina, ¿sí? Espectrina, no está en la diapositiva. Espectrina. Entonces, ¿cuántas proteínas estamos mencionando hasta ahorita del eritrocito? Dos. Una es la hemoglobina. ¿Qué función tiene la hemoglobina? El color y también permitir que pueda transportar oxígeno. Y la otra proteína importante que estamos viendo es la espectrina, que le da la forma de disco bicóncavo y por ende le da la flexibilidad. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Espectrina, como espectro, pero trina. Espectrina, ¿sí? Muy bien. Chicos, se ha demostrado que hay pacientes que nacen sin espectrina. ¿Eso sería un problema genético o no? Sí. ¿Y qué pasa si no tiene espectrina? ¿Cómo serán los eritrocitos? ¿Discos bicóncavos o serán una bolita? Una bolita, que cuando quiera atravesar por los capilares, ¿qué le va a pasar? No va a poder y se va a romper. ¿Se entiende? Entonces, si un eritrocito se rompe, otro se rompe, otro se rompe, ¿qué enfermedad tenemos? Es una anemia. Pero una anemia porque el eritrocito se rompió. ¿Cómo se llama esa anemia? Anemia hemolítica. ¿Sí? Anemia hemolítica. La anemia hemolítica, con H, hemolítica, es una enfermedad que está relacionada con la ausencia de espectrina. ¿Se entiende? ¿Habrá muchos casos de esos? No. Los problemas genéticos ustedes saben que afecta a una cantidad pequeña de la población, pero es bueno saber. Muy bien. A ver, doctor, va a preguntar, ¿saben cuánto mide un eritrocito? No creo, ¿no? Ya reconocen que esas cosas yo no pregunto. Muy bien. A ver, ¿cuál es la función importante del eritrocito? Transportar oxígeno, porque contiene una proteína llamada hemoglobina. Si yo le pregunto a un chico de colegio, ya, quinto grado de secundaria, para no sentirnos mal todos, incluyéndome, ¿no? Le pregunto a un chico de colegio,
gusta la ciencia, él les apuesto que me responde. Me dice transporte de oxígeno. Pero algo que no me va a responder el chico del colegio es una cosa que solo saben los chicos de universidad, como ustedes, que es ¿qué otra función aparte tiene el eritrocito? ¿Cuántas proteínas hemos visto en el eritrocito hasta ahorita? 2. Hemoglobina y espectrina, pero hay una más que se llama anidrasa carbónica. ¿Para qué sirve la anidrasa carbónica? Para poder formar, por ejemplo, ácido carbónico y también bicarbonato. Pregunta de fisiología general: ¿para qué servía el bicarbonato o ion bicarbonato? Es un buffer. Es un buffer, muy bien, señorita. Es un regulador de pH. Eso en fisiología general se los he repetido como 40 veces, ¿no? ¿Cuál es el principal buffer del medio interno de la sangre? El bicarbonato. Quiere decir que si el eritrocito tiene su proteína llamada anidrasa carbónica, está formando bicarbonato, quiere decir que el eritrocito nos está ayudando a regular el pH, que es una función que no lo sabe un chico de colegio, solamente lo sabe un chico de universidad. Entonces, ¿cuántas proteínas hemos visto en el eritrocito que son importantes? 3. La primera, ¿cuál es? La hemoglobina, que es la más importante. ¿Para qué sirve la hemoglobina? Tiene 2 funciones: función de pigmento y tiene función de transporte de oxígeno. La segunda proteína que hemos visto, ¿cuál es? La espectrina, que le permite tener esa forma bicóncava, o sea, tener la flexibilidad. Y la tercera proteína importante del eritrocito, porque como ustedes entenderán, tiene un montón de proteínas, pero estamos viendo las más importantes, es la anidrasa carbónica, que gracias a esa proteína, ¿qué es lo que hace el eritrocito? Puede regular el pH, porque la anidrasa le sirve para formar bicarbonato. ¿Qué tal? ¿Se entendió el eritrocito? ¿Sí? ¿Están bien los chicos? ¿Sí? Relájense, relájense. Yo sé que el curso parece tenso, pero es bonito. Sí, relájense. Miren acá, miren acá. Hay una prueba para poder determinar cuántos eritrocitos tienes, que se llama hematocrito. ¿Cómo se hace el hematocrito? Fácil. Yo cojo un poco de sangre, les tomo un poco de sangre a ustedes, ¿cierto? Y la centrifugo. La centrifugo. Cuando tú centrifugas, ¿qué células tienen que ir al fondo del tubo? Las que están más abundantes, ¿cierto? Y precisamente después de centrifugar se forma esto, miren. 3 capas. Una capa más grande, una capa, bueno, medianamente grande, por así decirlo, que involucra a los eritrocitos. Una capa chiquitita, que son los glóbulos blancos y las plaquetas. Y todo lo de acá que está amarillo, ¿qué es? Suero. Plasma. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo podría saber cuántos eritrocitos tiene este paciente? Por una regla de 3, ¿no? ¿Qué pasa si yo mido de acá a acá? ¿Ese sería mi 100% o no? Y luego mido de acá a acá, ¿ese sería mi X o no? Imagínense que todo el tubo mide, no sé, 100, voy a exagerar, 100 centímetros. Sí, imagínate, un tubazo, ¿no? Mide 100 centímetros. Y la columna roja mide 40 centímetros. ¿Cuánto porcentaje tiene eritrocitos? 40%. Porque todo es 100%, la columna roja 40, 40%. Obviamente no es tan fácil, ¿no? ¿Sí? Pero más o menos para que se den cuenta. O sea, el hematocrito ¿en qué unidades está, chicos? Está en porcentajes. Porcentajes. Esto sí quiero que aprendan. Pero no los números de arriba, sino los porcentajes. ¿Puede ser? Esto sí se puede preguntar en un examen, porque estos datos sí son importantes. ¿El hematocrito es lo mismo para hombres y mujeres? No. El hombre tiende a tener mayor cantidad de glóbulos rojos. Por ejemplo, en un hombre, ¿cuánto es la cantidad de eritrocitos? ¿Cuánto es la cantidad de eritrocitos? ¿Cuánto es su hematocrito? Entre 42 a 52%. ¿Qué pasa si un hombre tiene menos del 42% de hematocrito? Podemos decir que está en un estado de... chicos, nos equivocamos, nos vacilaremos, nos reímos, pero hable. Anemia, muy bien. ¿Y qué pasa si el paciente, si el hombre tiene más de 52? ¿Cómo se llama cuando produces más eritrocitos, más glóbulos rojos? Eso se llama policitemia.
Policitemia. ¿Se entiende? Policitemia. Entonces tenemos anemia y tenemos policitemia. ¿Qué es policitemia? Aumento del número de eritrocitos o glóbulos rojos. ¿Sí? En una mujer, ¿cuánto es el rango? Es ligeramente menor, ¿cierto o no? Ligeramente menor. En una mujer, el rango es de 37 a 47%. ¿Sí? Quiero que se den cuenta de algo. Miren. Si un hombre tiene 40% de hematocrito, ¿puede tener anemia o no? 40, un hombre. Sí. Pero si una mujer tiene esos mismos 40, ¿tiene anemia? No. ¿Se dan cuenta, no? O sea, cambia el hematocrito. ¿Sí? En hombres es más que mujeres. Otra prueba que se puede hacer, que es más, esta prueba se usa más todavía en decisiones médicas. Una prueba importante es la prueba de hemoglobina. La prueba de hemoglobina. Chicos, ¿la hemoglobina qué es? Es una proteína que tiene ¿qué? El eritrocito. Si hay más hemoglobina es porque hay más eritrocitos o no. Sí. Si hay menos hemoglobina es porque hay menos eritrocitos o no. Sí. Y la hemoglobina es una prueba que se utiliza mucho en medicina para tomar decisiones médicas. ¿Sí? Decisiones médicas. Acá también, chicos, hay diferencia entre mujeres y hombres. También hay diferencia. ¿Quién tiene más hemoglobina? El hombre. Si ustedes ven acá, este dato también es importante. La hemoglobina en hombres es aproximadamente entre 13 a 18 gramos por decilitro. De 13 a 18 gramos por decilitro. Esa es la hemoglobina en hombres. De 13 a 18 gramos por decilitro. ¿Y la hemoglobina en mujeres cuánto es? De 12 a 16 gramos por decilitro. Cuando un médico quiere saber si va a operar o no va a operar a un paciente, ¿qué le pide? ¿Hematocrito o hemoglobina? Hemoglobina. No quiere decir que el hematocrito no sirva, pero el examen que más se utiliza para tomar decisiones médicas es hemoglobina. Imagínense que nosotros trabajamos en un hospital, ¿sí? Todos están bien. Señorita, se encuentra en un estado de crisis de ausencia. Usted está prestando atención, ¿cierto? Neutraliza algunos sentidos para poder escuchar mejor. Genial. Muy bien. A ver, veamos acá. Imagínense que trabajamos en un hospital y nos llega un paciente que tiene hemoglobina baja. Un varón, un hombre. ¿Sí? Yo tengo que hacerle un exodoncia simple, es una extracción simple. La pregunta es, ¿qué riesgo yo cometo o qué riesgo yo tomo si es que el paciente tiene hemoglobina muy baja? Tiene pocos glóbulos rojos, probablemente si yo hago la exodoncia puede sangrar, ¿cierto? Porque tiene pocos eritrocitos. Pero yo les pregunto algo, nosotros podemos sacar dientes, que es un procedimiento entre comillas sencillo. Estoy hablando de una exodoncia simple, no de una muela de juicio, tercera molar, no, eso ya es una cirugía más compleja. Yo puedo hacer una exodoncia en un paciente siempre y cuando su hemoglobina no esté por debajo de 10. ¿Sí? 10 es el límite para hombres y mujeres. O sea, pero doctor, si tiene 10 es bajo, sí, pero hay un límite para ciertas cosas, ¿no? Para hacer un procedimiento quirúrgico simple. Y en medicina, ¿cuál sería un procedimiento quirúrgico simple? Una biopsia, ¿no? Sacar un pedacito de tejido y que el paciente no se desangre. ¿Cuánto tiene que tener la hemoglobina el paciente por lo menos? 10. ¿Se entiende? 10 gramos por decilitro. ¿Sí? ¿Se entiende? No quiere decir que 10 es un valor normal. O si es normal el valor de 10. No. Pero es lo mínimo que el paciente tolera para no desarrollar, ¿qué cosa? Un sangrado que yo no pueda controlar. Pregunta, si usted le saca un diente a un paciente con hemoglobina de 10, ¿va a sangrar o no? Sí, pero se puede controlar. ¿Sí? Ya van a aprender en farmacología con qué medicamentos se controla. Pero si yo le saco un diente a un paciente con menos de 10, ¿voy a poder controlar ese sangrado? No. Y ahí viene el peligro. ¿Se entiende, chicos? Por eso el valor de hemoglobina es importante. 10 para ambos, mujeres y hombres. ¿Sí? Ahí sí no hay distinción de sexo. ¿Qué tal? ¿Se entendió con los ojos? ¿Sí?
Hemos hablado solamente de eritrocitos, ¿sí? Ahora, ¿qué células tenemos que hablar? Tenemos que hablar de los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Es lo mismo que decir glóbulos blancos. Primer consejo que les doy a todos ustedes para que no se confundan. No se equivoquen entre leucocitos y linfocitos. No es lo mismo. ¿Qué es un linfocito? Es un tipo de leucocito. ¿Me dejo entender? O sea, ¿qué término es más general? ¿Linfocito o leucocito? Leucocito, porque leucocito es lo mismo que decir glóbulo blanco. El linfocito es solo un tipo de glóbulo blanco, solo un tipo, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de leucocitos, hablamos de células nucleadas. ¿Qué permitía el núcleo, se acuerdan? Formar cosas, ¿cierto? Formar cosas. Muy bien, ¿el eritrocito podía formar cosas? No, ella venía con todo formado, ¿cierto? Y si le faltaba algo, ya fuiste, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo núcleo, ¿se entiende? Pero en cambio los glóbulos blancos o leucocitos son células nucleadas. ¿Qué quiere decir? Que pueden formar cosas. ¿Y eso es bueno o no? Porque ¿cuál es la principal función de los glóbulos blancos? ¿Cuál es la principal función de los leucocitos? La función de defensa, ¿cierto? Defensa. Y para yo defender, ¿necesito producir armas o no? Por ejemplo, si quiere entrar una bacteria y yo soy un glóbulo blanco, necesito formar ¿qué cosa? Anticuerpos, necesito formar ¿qué cosa? Enzimas que me permitan pelearme con el microbio. ¿Se entiende, no? Entonces, qué bueno que el glóbulo blanco tenga núcleo. Porque si no tuviese núcleo, no formaría nada y no serviría para la función de defensa. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Como ustedes ven acá, los glóbulos blancos, ¿en qué unidades estarán? ¿En millones? No, están en miles. Miles. Por eso la sangre no es blanca, la sangre es roja, ¿cierto? Porque tenemos millones de eritrocitos, pero solamente miles de glóbulos blancos. Ahora, no se equivoquen, por favor. Que los glóbulos blancos estén en menor cantidad, ¿significa que no son importantes? Es más, ¿qué pasa si yo no tengo glóbulos blancos? No puedo vivir, porque tendría que vivir en una urna, ¿no? En una cápsula esterilizada toda la vida, y así no se puede vivir, ¿cierto? Entonces la calidad de vida se va. Entonces, chicos, ¿cuál es la función de los glóbulos blancos o leucocitos? La principal función es defensa. La función de defensa es la principal función. Ahora, si yo divido a los glóbulos blancos, porque hay un montón de tipos, los puedo dividir en dos grupos. ¿Sí? Los puedo dividir en dos grupos. Tenemos los granulocitos. ¿Sí? Y tenemos los agranulocitos. Tenemos granulocitos y tenemos agranulocitos. ¿Por qué se les llama granulocitos? Porque tienen granos de diferentes pHs. Por ejemplo, ¿cómo se llama la célula que tiene granos de pH neutro? Se llama neutrófilos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se llama la célula que tiene gránulos pero de pHs ácidos? Se llama eosinófilos. Y por último, ¿cómo se llama la célula que tiene gránulos pero de pH alcalino, de pH básico? ¿Cómo se llama? Basófilos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos a los granulocitos. ¿Por qué se les llama granulocitos? Porque tienen gránulos con diferentes tipos de pH. Tenemos los neutrófilos, tenemos los eosinófilos y tenemos los basófilos. Y acá están las cantidades en porcentaje. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Los agranulocitos. ¿Qué significa cuando a una palabra le antecede el término a? Que no tiene, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que no tiene gránulos que se pigmenten con colorantes de diferentes pHs, ¿cierto? O sea, son gránulos que no tienen esa cualidad de tener un pH en específico. Y ahí básicamente tenemos dos células. Tenemos a los monocitos y tenemos a los linfocitos.
¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son granulocitos, chicos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Cuáles son agranulocitos? Monocitos y linfocitos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, doctor, usted nos va a preguntar los porcentajes exactos. Posiblemente no, porque los porcentajes pueden variar según la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo les pregunto, ¿cuánto hay de neutrófilos? Si un alumno me pone 65%, yo no voy a ser tan cruel de tacharlo, ¿no? No, yo dije 62. No, me parece algo un poquito tirado al pelo, ¿no? ¿Sí? Lo que sí puedo preguntar en un examen, y más que motivarlos de esa manera, es porque tienen que aprenderlo, es cuáles son los leucocitos más abundantes. Eso sí, pues. No me van a decir eosinófilos, ¿no? Ahí sí está mal, ¿cierto? Doctor, usted dijo que los porcentajes son relativos, no, pero de 2.3% no te vas a saltar a 70, ¿no? No se puede. ¿Cuáles son los leucocitos más abundantes entonces? Los neutrófilos. ¿Y a qué grupo pertenecen los neutrófilos? A los granulocitos. ¿Y cuáles son los segundos, los que están en segundo puesto en abundancia? Son los linfocitos. ¿Que pertenecen a qué grupo? Los agranulocitos. Otra pregunta, ¿cuáles son los que están en menor cantidad? En cantidad más pequeñita, ¿cuáles son? Los basófilos, ¿no? Que están en cantidades bastante pequeñas. Eso sí se puede preguntar. ¿Cuáles son los leucocitos menos abundantes? ¿Cuáles son los más abundantes? ¿Sí? Una pregunta con trampita podría ser bien que el profesor le dice las preguntas, ¿no? O sea, de esa manera. Una pregunta con trampita. ¿Cuál es el agranulocito más abundante? Uno dice, más abundante el neutrófilo. No, pero yo estoy preguntando cuál es el linfocitos. Agranulocito más abundante. ¿Cuál es la respuesta? Linfocitos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, con respecto a estos porcentajes, si bien es cierto, no necesariamente voy a preguntar los porcentajes exactos, pero sí cuál es más abundante, cuál es el segundo más abundante, cuál es el granulocito más abundante, el agranulocito más abundante, o cuál es el glóbulo blanco que está en menor abundancia. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto. Hablemos entonces de cada uno de ellos. ¿Sí? Hablemos primero del neutrófilo. ¿Les parece? Hablemos del neutrófilo. Levante la mano. ¿Quién sabe jugar ajedrez? No que sea un maestro, un hermano Cory, no, sino quién sabe jugar ajedrez. O sea, quién sabe cómo se llama su peón, su caballo. Levante la mano. ¿Ya? No, todavía se lo juega uno. No, está bien. Ya, genial. Para los que no saben jugar ajedrez, por lo menos saben cuáles son las fichas, ¿no? ¿Sí? Porque son bien conocidas, ¿no? El rey, la reina, el alfil, el caballo, la torre, el peón, ¿no? Seguramente alguno de ustedes ha visto jugar ajedrez. De repente no ha jugado, pero ha visto. ¿Cuáles son, por lo general, las primeras fichas que se pelean con el enemigo? ¿Cuáles son que están adelantito? Los peones. O sea, queremos empezar la partida de ajedrez, por lo general se pueden perder. Pero hay una persona más sabia me va a decir, no, yo muevo el caballo. Pero bueno, los peones, por lo general son los peones, ¿cierto? Los peones. Acá pasa lo mismo. Chicos, esta clase no es de inmuno, porque vamos a tener dos clases de inmuno que son recontra alucinantes, ¿sí? Pero acá tenemos que recordar algo. Cuando un microbio penetra las barreras, o sea, piel, mucosas, nuestro cuerpo queda susceptible al microbio, porque ya pasó la barrera más importante. La más importante es la piel y mucosas, es la más importante. Y cuando el microbio entra, alguien nos tiene que defender. ¿Y cuáles son esos peones? ¿Cuáles son las células que van a enfrentarse primero al microbio? Las que ponen el pecho primero son los neutrófilos. Son las primeras células que se encargan de pelearse con los microbios. ¿Se entiende? Los neutrófilos. Estos neutrófilos, para poder ir a pelear, primero, ¿qué necesitan? Yo les pregunto algo. Hace un rato yo les dije, ¿dónde se forman las células sanguíneas? Ustedes me respondieron recontra bien. ¿Dónde se forman? En la médula ósea. Y cuando se forman en la médula ósea una vez que las formó, ¿dónde los lanza? A la sangre. O sea, el neutrófilo, ¿dónde está? En la sangre. Imagínense que esto es un vaso sanguíneo, ¿puede ser? Todo este pasadizo de acá
es un vaso sanguíneo, ¿sí? Imagínense que entró un microbio y está allá, en el fondo del salón. Yo soy un neutrófilo, quiero pelear. Primero, ¿qué tengo que hacer? Salir del vaso sanguíneo, ¿cierto? Y cuando la célula de defensa sale del vaso sanguíneo, a ese proceso nosotros lo llamamos diapedesis, ¿sí? ¿Qué es la diapedesis? La diapedesis es el proceso por el cual la célula de defensa abandona o sale del vaso sanguíneo, ¿sí? ¡Qué genial! O sea, ¿qué le pasó al neutrófilo? ¿Qué le pasó? Salió del vaso sanguíneo. Pero pregunta, si el neutrófilo sale del vaso sanguíneo, ¿qué tiene que hacer ahora? Pelear. Pelear, pero para pelear, ¿dónde tiene que ir? A donde está el microbio. ¿Dónde está el microbio? Al fondo del salón. Pero el neutrófilo no tiene ojos. Entonces, ¿cómo el neutrófilo va a ver? El neutrófilo dice, ¿dónde está el microbio? ¿Está en el hígado? ¿Está en la piel? ¿Está en el pulmón? ¿Está en el riñón? ¿Dónde voy? ¿Cierto? No sé si ustedes son de la generación que ha leído cuentos. Alguna vez lo han leído un cuento. ¿Nos acuerdan del cuento de Hansel y Gretel? Para encontrar el camino, ¿qué hacían esos chicos? Migas. Claro, botaban con unas migas de pan o una señal, ¿no? Ya. Cuando sale, el neutrófilo sale del vaso sanguíneo. Tiene que seguir esas miguitas de pan. Tiene que seguir un camino, algo, una señal que le diga el microbio está allá, ¿se entiende? ¿Sí? Y esas señales son moléculas. Hay moléculas que nos señalizan dónde está el microbio. Y esas moléculas se llaman, tomen nota porque no está en la diapositiva, se llaman quimiosinas. Nadie tiene plumón de pizarra por ahí, de casualidad, tiene un plumón de pizarra. No tengo plumones. Ahorita voy a pedir a Sai, a ver si me pueden dar luz. No tienes que tenía la esperanza con ustedes, pero no importa. Voy a pedir mis plumones en Sai. Ahí seguramente algunas cositas les apunto en la hora de práctica. Presten atención. ¿Cómo se llaman las moléculas? Quimio, como química. Quimiosinas, con C de casa. Quimiosinas. Entonces, ¿cómo se llama? Gracias. Dos colores todavía. Así se llama. Quimiosinas. ¿Sí? Quimiosinas. Lo dejo en el libro acá, ¿ya? Grande. Quimiosinas. Entonces, ¿cómo se llama? El neutrófilo sale y la señal de qué molécula sigue? De las quimiosinas. Y gracias a esas quimiosinas, que son como los pedacitos de pan, ¿sí? El neutrófilo puede llegar donde está el patógeno. Entonces, ¿cómo se llama el proceso? Presten atención. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el neutrófilo o cualquier célula de defensa va hacia el sitio de la infección? Como ese proceso está dándose gracias a las quimiosinas, el proceso se llama quimiotaxis. Quimiotaxis. Acá como está, esto sí está acá en el quimiotaxis. Entonces, chicos, no hay que confundir. ¿Qué es la diapedesis? Es la salida nada más. ¿Y qué es la quimiotaxis? Es cuando ya la célula de defensa se dirige a ¿dónde? Al sitio de la infección. ¿Se entendió, chicos, los dos conceptos? ¿Sí? Muy bien. Estamos casi en hora ya para terminar el trading que nos entiende nosotros. Y lo que nos falta, obviamente, en la práctica lo vamos a completar. A ver, chicos, algo ya para terminar. ¿Saben cuál es el problema del neutrófilo? Yo siempre le digo a mis alumnos, el neutrófilo necesita un psiquiatra. ¿Por qué? Porque se cree ya mucho, ¿no? O sea, ¿saben lo que es el neutrófilo? Por ejemplo, ¿saben cómo ataca un neutrófilo? El neutrófilo va y come al microbio. ¿Cómo se llama ese proceso? Fagocitosis, ¿cierto? El neutrófilo viene y come. Su principal arma del neutrófilo es la fagocitosis. Pero ¿saben lo que hace? El neutrófilo, miren lo que hace. El neutrófilo puede comer entre 3 a 20 bacterias. Ya, ¿está ahí? Un buen número, ¿no? El neutrófilo come 20, de 3 a 20. Pero ¿qué les dice a ustedes la lógica, chicos? ¿Qué les dice? Si un neutrófilo está comiendo algo, ¿qué debería pasar dentro de él? Sus lisosomas, no sé si se acuerdan de biología. ¿Se acuerdan de los lisosomas o no? ¿Se acuerdan, no? Los lisosomas ¿qué hacían? Degradaban, era el sistema digestivo de la célula. Si tú comes una bacteria, tus lisosomas deberían
podrían activarse, destruir esa bacteria, degradarla y luego tener espacio para comer más. ¿Sí o no? Eso me dice la lógica, ¿no? Pero el neutrófilo tiene un problema psiquiátrico. ¿Saben lo que hace? Se come sus 3 a 20 bacterias, las tiene acá, no las digiere, sus lisosomas no se activan. ¿Y qué hace el neutrófilo? Tengo 20 bacterias, por ti lo voy a hacer. Se mata, hace apoptosis y se muere con sus 20 bacterias. Es un kamikaze, ¿no? Es un suicida. Pero sonso, ¿no? ¿Por qué? Porque debería degradar la bacteria para tener espacio y seguir peleando, ¿no? Pero lamentablemente el neutrófilo tiene un problema, ¿no? Él se cree que le van a hacer una estatua, ¿no? Acá yació el neutrófilo, ¿no? No. El neutrófilo lamentablemente hace eso. Come entre 3 a 20 bacterias y luego desencadena sus mecanismos de apoptosis y se muere con las 20 bacterias. Tonto, ¿no? Debería degradarlas para seguir comiendo más. Por eso, si en un examen yo les pregunto, ¿cuál es un fagocito? ¿Qué es un fagocito? Una célula, cito es célula, ¿no? Una célula que come. ¿Cuál es un fagocito de tiempo de vida corta? ¿Cuál será? Neutrófilo. El neutrófilo vive unas horas nada más, porque come y se suicida. ¿Se entiende? ¿Sí? Podemos decir que es su última comida, ¿cierto? Come, se suicida. O sea, es un fagocito de vida corta. ¿Eso está bien? Bueno, es un roche, ¿no? Es un súper bueno. Muy bien. Miren, chicos, a ver, ¿qué proceso es este? Muy bien, diapedesis, ¿sí? Los que lo hicieron pensando, los felicito. Los que lo hicieron leyendo también, ¿no? Porque esto pregunté en una sede de que, ¿cómo se llama este proceso? Oh, callado. ¿Cómo se llama este proceso? Callado. Chicos, ¿qué dice acá? Bueno, diapedesis. ¿Qué es la diapedesis? Es cuando la célula sale de dónde. Y cuando se va al sitio de la infección, ¿cómo se llama ese proceso? Quimiotaxis, porque ese proceso es desencadenado con estas moleculitas. Miren, este es el caminito, ¿no? La mina de pan. ¿Cómo se llaman estas moleculitas? Se llama quimiosins. ¿Se entiende? Y de esa manera es como ataca al neutrófilo. ¿El neutrófilo cuál es su principal mecanismo, chicos? Fagocitar. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí. Ya, falta explicar una cosita del neutrófilo, pero eso lo vamos a explicar en la hora de la práctica. Chicos, antes me queda un minuto para terminar la teoría. Increíble, me queda un minuto. Una última recomendación. Nosotros tenemos solo 50 minutos de teoría. Por ese motivo, y no es porque yo sea malo, vamos a tomar asistencia 7 puntos. 7 puntos. No más, porque no tenemos tiempo. Y segundo, si llegan tarde, ya no toquen. ¿Por qué? Porque nos distraen mucho. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que por favor, lleguemos un poquito temprano. En la práctica, como tenemos más tiempo, podemos dar tolerancia de 10 minutos, ¿no? Ahí sí, tenemos 2 horas. Pero en teoría no se puede. ¿Sí, chicos? Bien, nos vemos en la práctica. Levanten la mano, ¿quién es el primer grupo? El primer grupo. Levanten la mano, ¿quién es el segundo grupo? Ya. Nos vemos cada uno en su grupo, porque somos, a ver, ¿cuántos somos? No se vayan. A ver, aquí no le pasa asistencia, solo por esta vez.